Estimado público, les saluda la doctora Ángela del Río, junto con la doctora Lidet Sucre. Representamos al Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital del Niño de Panamá y en esta oportunidad les estaremos presentando un tema cada vez más frecuente en cirugía pediátrica, las colecitopatías. La colelitiasis en niños es poco frecuente, con una prevalencia entre 0,13 y 1,9%. En los últimos años, los casos sintomáticos han aumentado, principalmente por cálculos de colesterol y disquinesia biliar. La enfermedad presenta dos picos de incidencia: en lactantes, generalmente por nutrición parenteral, y en adolescentes, sobre todo en mujeres. Existen factores de riesgo, como las enfermedades hemolíticas, eh, y bueno, recientemente la obesidad. Como les mencioné, existen pues también condiciones que aumentan el riesgo de colelitiasis, como la cirrosis o colestasis crónica, que estas generalmente pues desarrollan cálculos pigmentarios. En los prematuros graves, la combinación de nutrición parenteral prolongada, las resecciones intestinales, la enterocolitis necrotizante, transfusiones frecuentes y uso de diuréticos favorece la formación de cálculos, muchas veces asintomáticos y con tendencia a resolverse espontáneamente. También la obesidad, como mencioné, en adolescentes, principalmente en mujeres, y en otras enfermedades que afectan la circulación enterohepática, como las resecciones ileales, la enfermedad de Crohn y la fibrosis quística, son también otros factores de riesgo importantes. Cabe mencionar que también el uso prolongado de ceftriaxona, sobre todo en dosis altas, puede generar pseudolitiasis biliar que suele desaparecer al suspender el medicamento. Los cálculos pues se forman cuando hay un desequilibrio entre colesterol, sales biliares y bilirrubina, favoreciendo la precipitación de cristales que crecen con el tiempo. Históricamente, los cálculos negros, que son relacionados con la hemólisis o enfermedades ileales, eran los más comunes en niños, presentando un 20 o un 40%. Sin embargo, los cálculos de colesterol están aumentando por la epidemia de la obesidad infantil. Es importante recordar que entre el 17 y el 50% de los cálculos pueden ser asintomáticos y que en algunos casos, especialmente en lactantes, puede resolverse espontáneamente. Entre las condiciones relacionadas tenemos la colecistitis, que ocurre cuando un cálculo obstruye el conducto cístico, provocando inflamación y en casos graves necrosis de la pared vesicular. También puede presentarse sin cálculos, llamado colecistitis alitiásica. Por otro lado, la disquinesia biliar se caracteriza por síntomas de cólico biliar sin cálculos visibles y con una fracción de eyección menor al 35% en un estudio de CCK-IDA. La fisiopatología de esta condición no está del todo clara aún. La presentación clínica de estos casos, la mayoría de los niños cursan con cólicos biliares, con dolor en cuadrante superior derecho, hasta un 94%, o en el epigastrio asociado a náuseas y vómitos. Los niños mayores suelen describir dolores como punzante, postprandial o nocturno. Ya los menores de 5 años y los pacientes con hemólisis pueden presentar síntomas más inespecíficos como irritabilidad o dolor abdominal difuso. Si el dolor es persistente y se asocia a fiebre, signo de morfio positivo, pues debemos sospechar, como el adulto, de colecistitis aguda. La presencia de fiebre y ictericia, pues siempre sospechar colangitis, coleocolitiasis o pancreatitis, que ocurre hasta un 20% de los casos. En cuanto a los estudios diagnósticos, tenemos que, pues, todos los pacientes se les recomienda solicitarles perfil hepático básico que incluyan transaminasas, fosfatasa alcalina, EGT y pues bilirrubina directa e indirecta. Si hay sospecha de infección o de obstrucción biliar, es útil agregar un hemograma y niveles de lipasa para evaluar pues la posibilidad de una pancreatitis. En cuanto a los estudios de imagen, el ultrasonido abdominal es el estudio de primera elección, pues nos permite visualizar el cálculo ecogénico, también el engrosamiento de la pared vesicular o líquido pericolecístico en
casos de colecistitis. Si vemos dilatación del conducto o de los conductos biliares, debemos sospechar en coledocolitiasis o pancreatitis biliar. Si el ultrasonido es normal, pero persisten pues, los síntomas típicos, un estudio que nos puede ayudar es el IDA, eh, que una fracción de eyección menor del 35% indica una mala contracción de la vesícula y sugiere disquinesia biliar. En casos de colecistitis aguda, la falta de llenado vesicular a la hora, incluso tras morfina IV, apoya el diagnóstico. Adicional, también pues existen otros estudios como la colangiopancreatografía por resonancia, cuando hay sospecha de obstrucción de la vía biliar, pues también permite estudiar la anatomía y la presencia de cálculos ductales. En algunos casos, pues también se requiere una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que puede ser diagnóstica igualmente terapéutica al permitir la extracción de cálculos. Aunque es poco frecuente, hasta un 2 o un 6% de los casos puede existir un cálculo en el colédoco. Eh, pues esto asociado a ictericia obstructiva o a cuadro de pancreatitis. Entre las indicaciones quirúrgicas tenemos que está indicado en la mayoría de los niños con colelitiasis sintomática, colecistitis aguda, pancreatitis biliar o disquinesia biliar, aunque en este último aún existe cierta controversia. En pacientes con hemoglobinopatías, como la enfermedad por anemia falciforme, la cirugía pues también está recomendada y se ha demostrado que es un procedimiento seguro. Algunos casos menos comunes incluyen los niños con dolores recurrentes en cuadrante superior derecho y vesícula no visible en ultrasonidos en repetidas ocasiones, o en pacientes pues con hipercinesia biliar, es decir, fracción de eyección muy elevada en el IDA. Entre las contraindicaciones no existen contraindicaciones absolutas para la colecistectomía laparoscópica, sin embargo, ciertas condiciones aumentan el riesgo de conversión a cirugía abierta, como son las enfermedades cardiopulmonares graves, el síndrome herencial en cuadrante superior derecho, la hipertensión portal, coagulopatías y las fístulas colecistoentérica o la colecistitis aguda crónica. En cuanto a la preparación preoperatoria, la mayoría de los niños no requieren preparación especial antes de la colecistectomía, salvo los pacientes con enfermedad por anemia falciforme. En ellos debemos tomar precauciones adicionales debido al riesgo elevado de crisis vasoclusivas, de síndrome torácico agudo y de convulsiones después de la cirugía. Además, pueden presentar pues, problemas para encontrar sangre compatible por transfusiones previas y cierta inmunosupresión asociada a la pérdida de la función del vaso. Ahora vamos a continuar con el manejo preoperatorio de los pacientes con colelitiasis. Es importante saber que de la mano hay que tener un ultrasonido preoperatorio para confirmar el diagnóstico del mismo, junto con laboratorios, biometría hemática, tiempo de coagulación, pruebas de función hepática completa, al igual que las pancreáticas, a descartar alguna complicación como una coledocolitiasis o inclusive una colangitis. El vaciamiento gástrico y colónico antes de realizar una colecistectomía laparoscópica es de mucha importancia, sobre todo para evitar perforaciones de víscera hueca. Respecto a la parte del vaciamiento gástrico, se puede realizar junto con la ayuda del anestesiólogo colocándole una sonda nasogástrica al paciente. Respecto al vaciamiento colónico, se recomienda realizar enema antes de realizar la colecistectomía laparoscópica. El cruce de glóbulos rojos empacados va de la mano sobre todo en aquellos pacientes que tienen patologías tipo hematológicas, sobre todo para la parte de algún tipo de complicación durante el momento de la colecistectomía. En la laparoscopía, al igual que en la robótica, van a haber contraindicaciones relativas y absolutas. Respecto a las contraindicaciones relativas, tendremos aquellos pacientes con las colecistitis subagudas o tardías que anteriormente ya las describimos. Aquellos pacientes con antecedentes quirúrgicos abdominales, sobre todo en cuadrantes superiores, y también aquellos pacientes con enfermedades hematológicas. Es importante sobre todo tener la evaluación por hematología antes de realizar cualquier procedimiento laparoscópico,
y llevar a un nivel óptimo de hemoglobina en estos pacientes. Respecto a la parte de las contraindicaciones absolutas, aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica y coagulopatías no corregibles. En este mapa conceptual traté de poder detallar poco a poco los instrumentos que vamos a necesitar para realizar una colecistectomía laparoscópica, entre ellos la torre de mando, como le decimos nosotros, obteniendo con ella monitores, insufladores de CO2, aquellos sistemas de luz y nuestros lentes de laparoscopía. También dentro de la bandeja vamos a tener nuestro disector, los gaspers, el gancho, que son los sistemas monopolares para realizar la cauterización, tijeras, los clips de 5 milímetros o de 10 milímetros, endovac, sistemas de irrigaciones y succiones, los puertos y el bloom port. Al momento de situar a nuestros pacientes es importante saber que hay dos tipos de posiciones. Una, la posición francesa y la que más utilizamos nosotros, las posiciones americanas, en la cual el cirujano y el asistente van a estar del lado izquierdo del paciente. La colocación de los puertos va a ser variable según la edad, sobre todo desde la edad de pacientes lactantes menores hasta la parte de la adolescencia, ya que la cavidad abdominal va a ser un poco más ancha en la edad, como podemos observar aquí, de infantes y un poco más alargada respecto a la adolescencia. Pero hay que saber que nuestros pacientes son completamente distintos y también esto puede variar respecto al grado de obesidad que pueda tener o no nuestros pacientitos. Acá podemos ver un ejemplo de la colocación de los trócares. Hay otras modalidades como los sistemas unipuertos en la cual solamente se va a utilizar un puerto umbilical y a través de él va a tener el soporte para poder utilizar nuestros otros sistemas de Grasper, los disectores. Aunque sí se ha visto que en estos pacientes, además de la parte estética, un poco más dolorosa respecto al uso de los 4 puertos de la paroscopía que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Hay también colecistectomías de un solo puerto híbridas, en las cuales en vez de utilizar Grasper como tal, digo, trócares como tal en los puertos accesorios, se va a utilizar solamente un puerto umbilical y se harán pequeñas incisiones para colocar los grasper y así poder alzar la vesícula y continuar con la colecistectomía. Importante saber que la parte de neumoperitoneo, la presión y el flujo no va a ser igual en todos nuestros pacientes, esto va a depender de la edad y aquí detallamos una tabla muy importante para que podamos ver la presión y el flujo del CO2 que vamos a necesitar desde edad de recién nacido hasta los adolescentes. Todo esto claramente según su tolerancia. Al momento de estar realizando la colecistectomía laparoscópica, las dos estructuras que tenemos que encontrar va a ser el conducto cístico y la arteria cística. Muy importante, antes de hacer cualquier tipo de sección, tener un critical view. Este critical view fue escrito por primera vez por Strasberg en 1995, en la cual involucraban 3 elementos. Uno, el hilo vesicular libre, el conducto y la arteria cística. De realizar una adecuada disección, podemos ver en la parte posterior el hígado, ya sea que movilicemos la vesícula tanto del lado izquierdo o derecho. Tenemos entonces en nuestra imagen un conducto cístico, nuestra arteria cística y un pedazo vesicular libre. Respecto a la parte robótica, describimos aquellas colecistectomía de incisión única, aunque como pudimos ver anteriormente, también se puede realizar con la laparoscopía. Son incisiones umbilicales en forma de S más o menos 2,5 centímetros y estos son los instrumentos que vamos a requerir. Telescopio de 8 milímetros, puertos de 5 y el resto de los instrumentales de 5 milímetros. Aunque es un poco costosa, podemos ver que tanto por la parte laparoscópica o robótica, no tienen tantas diferencias respecto a la parte de la recuperación, respecto a la parte del dolor, pero el costo sí es algo que podemos ver en distintos artículos que no va de la mano. Aquí tenemos un ejemplo entonces detallado de cómo se hace el sistema de unipuerto por medio de la robótica a nuestros pacientes pediátricos.
El uso de verde y niacinamida de la mano nos ayuda a nosotros en no realizar lesiones de vías biliares. Vamos a recordar que el verdileucina es soluble en agua, hidrofóbico y va a ser de excreción biliar. La dosis en nuestros pacientes va a ser de 0,35 miligramos por kilo y se va a colocar 16 horas antes de la cirugía para poder evidenciar bien la vía biliar y nuestro conducto cístico, como en la imagen que podemos ver, en donde se detalla bien nuestro conducto cístico que va directo hacia la vesícula y un poco más abajo nuestra vía biliar. Esta imagen es un poco más bonita en la disección tanto del conducto cístico como de la arteria cística, comprobándonos así que es seguro realizar la sección a este nivel y que no se puede ver ningún otro conducto aberrante como tipo Luschka. El manejo por quirúrgico siguiendo las guías del ERAS, es importante que manejemos el dolor en estos pacientes, sobre todo aquellos pacientes que tienen algún otro tipo de comorbilidad, ejemplo, en este caso una anemia falciforme y sobre todo sus crisis dolorosas. Una movilización temprana, inicio de vía oral temprano y al tener las anteriores detalladas y una buena evolución de estos pacientes sin crisis dolorosas en caso de ser pacientes falsémicos, darles egreso al tener un adecuado control del dolor y pacientes que estén deambulando bien y sobre todo que estén tolerando la vía oral. Acá podemos, y lo remarco nuevamente, hay que saber la evolución posquirúrgica de todos nuestros pacientes va a ser distinta y sobre todo aquellos que tienen alguna comorbilidad. Por último, detallaremos las complicaciones que más frecuentemente vemos en estos pacientes. En primer lugar, estarán aquellas infecciones del sitio quirúrgico o de ciencias de la piel. La de segundo lugar, perforaciones de órganos. Tercer lugar, sangrado. Cuarto lugar, lesiones de vías biliares, sobre todo el conducto hepático común. Y el resto que podemos ver como las crisis en aquellos pacientes con anemia falciforme, fiebre, liqueos del sitio donde uno hizo la sección del conducto cístico, inclusive también de la arteria, pero eso estaría más hacia la parte del sangrado. El dolor, las náuseas y la emesis, que sería más bien un manejo posquirúrgico que se podría mejorar, ¿no? Ya dado así el fin de nuestra charla, me gustaría dar a un espacio de preguntas y tratar de responderle cada una de sus incógnitas. Muchísimas gracias por su atención.